Francisco, sí, usted va a utilizar el WhatsApp. Sí, sí. Para poder proyectarlo, ¿no? Gracias, Alex, muy amable. Venga, libro. No, eso es pero básicamente Una charla con respecto al consumo sustancial y la otra. Por eso te digo que sea lo más pronto posible para que seguramente en la segunda entrega es ya. Sí, yo es preciso le sucedió ese acontecimiento. ¿Cómo se llama ella? Diana, muchas gracias. Bueno, muchachos, buenas tardes, noches. ¿Cómo están? ¿Estás bien? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Sí, mucho frío, ¿no? Mucho frío. Bien, vamos a comenzar. Perdón, yo me siento por aquí. Hola, buenas noches. Bueno, para que no nos conocen, pues hay dos personas que son nuevas, ¿no? También el profesor, es la primera vez que vemos clase con él. Entonces, para que no nos conocen, este proyecto tan bonito pues está conformado por Nico, por Héctor y mi persona, Francisco, ¿sí? Nosotros quisimos realizarlo como un proyecto social, como un bonito así, que también está añado pues a la actualidad en la que vivimos, ¿sí? Y nuestro título lleva por nombre lo siguiente: la lucha por la igualdad, un estudio
sobre la discriminación contra la comunidad LGBTIQ en Bogotá. En este caso, pues nosotros lo quisimos realizar específicamente, pues en la Universitaria de Colombia, ¿sí? Pues quisimos realizar una pequeña introducción. La discriminación hacia la comunidad LGTB, pues ha estado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Esto se ha implementado en la parte social y en la parte, pues también incluso en lo sentimental, ¿sí? Adicionalmente a esto, tenemos que tener mucho en cuenta que el paso a la comunidad LGTB aquí en Colombia se dio de acuerdo a la Constitución, ¿sí? En el año 2016. ¿Sí? En el año 2016 se dio un paso para que todas aquellas personas, ¿sí?, que están identificadas con esta comunidad puedan sentir sus derechos como cualquier otra persona en esta comunidad. Es de mucha importancia también rescatar que hay muchos países en la actualidad que no cuentan pues con esta aceptación, ¿sí? Con esta aceptación que poco a poco el mundo va avanzando. Podemos destacar, sí, que hay muchos países que viven en un bajo, por decirlo, no en un bajo mundo, pero sí viven ocultos, con miedo, como por ejemplo en los países árabes, sí, como en el Qatar, esos tipos de países, pues que ellos no son reconocidos, ¿sí? Entonces llega como esa problemática, esa ansiedad, ese estrés a que esos ciudadanos pues le puedan hacer algún daño, ¿sí? Entonces nosotros nos quisimos envolver como que en la parte pues de Bogotá, ¿sí? Que gracias al 2016 iniciamos un avance, ¿sí?, a la aceptación de las personas de la comunidad. ¿Cuál es la aceptación? Pues que sean aceptados como son y adicionalmente a eso también se puedan casar y puedan tener una familia. En la pregunta del problema, en este proyecto social tan bonito, pues nosotros quisimos resaltar, pues, de qué manera la Universitaria de Colombia puede mejorar su respuesta a la discriminación contra la comunidad LGTB y más, y qué políticas y programas pueden ser implementados para promover la igualdad a la inclusión, ¿sí? En este caso, pues nosotros tenemos pensado, ¿sí? Porque como es un proyecto social que está en construcción, ¿sí? Tenemos pensado que al finalizar, pues, nuestra última sustentación, da como una pequeña charla, ¿sí? Y manejar también, pues, el método también del cuestionario para saber, aunque nosotros estamos conscientes, muchas buenas, también, ¿cómo está? Como estamos conscientes también que la universidad, ¿sí? La universidad, pues, ha dado un aporte muy importante para la inclusión, pues, de la comunidad LGTB. Nosotros como estudiantes, ¿sí?, sentimos como el deber también de avanzar, porque pues tampoco se lo podemos dejar todo a la universidad. Cuando decimos de avanzar, ¿en qué sentido? En respetar a la persona que piense, no que ni siquiera que piense totalmente diferente de nosotros, no es la palabra adecuada, sino que la persona que se siente identificado con ese sexo, si nosotros nos respetamos hacia una persona que es heterosexual, nosotros también lo podemos hacer con una persona que sea gay. Eso no lo quita ni lo malo ni lo bueno, sino es un ciudadano tal y como es. Le doy el paso a mi compañero. Pues ¿Mi compañera se llama cómo? Nicole. ¿Apellido Nicole? Ramírez. Bueno, este estudio pues es cuantitativo, es decir, no va a arrojar ningunos valores porque va a ser a través de una encuesta y de solo respuestas. Pues dentro de general nosotros lo que queremos es que se promueva la inclusión y el respeto hacia la comunidad LGTBI+, pues en la universidad, donde también se puedan desarrollar programas, charlas y de pronto estrategias que sensibilicen y fomenten el tema acerca pues, de la comunidad LGTBI+, que se encuentra pues dentro de nuestra universidad. En los objetivos específicos nosotros escogimos dos, que es identificar las principales problemáticas y barreras que enfrentan los estudiantes de la comunidad LGTBI+ en la universidad en términos de inclusión y discriminación. Es decir, con esto queremos recolectar datos cuantitativos que nos arroje cómo se sienten, esto cómo puede afectar en su desempeño académico, en su convivencia con sus compañeros y con los profesores.
También encontramos el diseño e implementación de una campaña de sensibilización para informar y educar a la comunidad universitaria sobre la importancia del respeto y la inclusión. Con esto queremos que pues hayan charlas directas con personas que pertenezcan a la comunidad, que lleven muchos años dentro de la comunidad, que participen pues digamos que en asambleas y en reuniones, pues en donde ellos cuenten sus experiencias y cómo ha sido pues dar ese paso para dar a conocer su sexualidad. Bueno, dentro de la justificación, pues nosotros pusimos que pues, la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+, pues sigue presente pese a pues, los cambios que han habido con el paso de los años, que digamos que ya pues ellos cuentan con más derechos, entre ellos pues poder hacer sus marchas del orgullo de la comunidad, la cual pues en otros países pues no está bien visto, incluso en países asiáticos esto tiene pena de muerte cuando una persona pues se declara abiertamente parte de la comunidad LGTBIQ+. También puedes hacer campañas, fomentar el respeto y la equidad, contribuir a que el ambiente en la universidad pues sea ameno y respetuoso para todos aquellos que pertenecen a esta comunidad. Bueno, con respecto a lo que fue el análisis de la problemática, Héctor Orlando Romero. Romero Murcia. Bueno, continuando, pues lo que hicimos como tal para analizar la problemática o la pregunta problema fue, pues digamos que verificar los estudios o los documentos antecedentes que hay dentro de este posible análisis de la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+. Y de eso pues sacamos 3 aspectos que nos parecieron importantes, que son, por ejemplo, las actitudes y prejuicios discriminatorios. Queremos averiguar por medio de encuestas si los hay, por medio de ello llegar a una psicoeducación que pues, nos permita saltar esta brecha de la falta de educación sobre la diversidad de género y orientación sexual. También pues, tenemos en cuenta que estas actitudes y prejuicios caben sobre las creencias religiosas o culturales y refuerzan estereotipos. También entonces vemos un aspecto crucial para analizarlo, que es la ausencia de estrategias institucionales efectivas. Tenemos también validar con este estudio si la falta de políticas claras en inclusión y sanciona la discriminación, afectan a la población universitaria y si son insuficientes los espacios seguros para los estudiantes pues, que hagan parte del grupo LGTQ. La otra es para la visibilidad de problemáticas que enfrenta la comunidad. En este caso, pues entonces también validamos los datos que existen a nivel de estudios en la ciudad y con eso pues revisar qué se puede desarrollar frente a lo que será la psicoeducación por medio de charlas y de foros. Con esto pues digamos que tenemos un tema principal o general que es la inclusión y respeto hacia la comunidad y pues las posibilidades que tendrían dentro de la universidad y a ello unas consecuencias que sería por ejemplo el impacto en el bienestar emocional y académico de los estudiantes que hacen parte de esta comunidad, aumentando el estrés, la ansiedad, la depresión, bajo rendimiento académico, la deserción universitaria y falta de participación en espacios de la misma universidad. El ambiente universitario poco seguro y excluyente ocasiona pues, casos de discriminación, acoso sin sanción. También la reproducción de discriminación en la sociedad, que pues, en este caso ocasionaría que los profesionales futuros van a ser personas que pues, tendrían como una perspectiva diferente a lo que pues, se está vendiendo o lo que está trabajando actualmente el gobierno y la comunidad en general frente a lo que sería el respeto hacia estas comunidades. Esto pues digamos que es como una parte inicial de lo que llamamos del proyecto, creo que hasta ahí digamos, con la exposición. Bueno, esto es no me escuchaban bien. Muchísimas gracias. Quiero preguntarles al auditorio qué opinan ustedes del proyecto. ¿Cuál es el concepto? Digamos que todos nosotros los que estamos acá sentados escuchando el proyecto somos los que vamos a apoyar o no apoyar la realización de este proyecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Argumentenme por favor su respuesta. Señorita. El proyecto está bien enfocado, ya que empezar estamos. Digamos, por favor. En la
cuenta que se está dando en la comunidad. El proyecto lo que ayudaría es a concientizar y aumentar tanto el respeto hacia la comunidad, también aprender de pronto a referirse a las personas como tal, según su percepción de su género o de su orientación sexual, y también podría ayudar a incrementar como la aceptación y que no se sienta como, a pesar de que uno dice que los acepta, como no sentir ese, de todas maneras, ese rechazo involuntario que se tiene, porque pues la mayoría pues, hemos sido criados en este contexto de que es algo que es erróneo o es básico para la sociedad. Como tal, que el concepto de ser erróneo de parte de la comunidad es como algo malo. Pero lo que existe es algo que es de diálogo. Entonces, el proyecto ayudaríamos a fomentar eso. ¿Qué otro concepto hay? A ver, ¿qué otro concepto? Díganme sus opiniones. Participen, por favor. Yo creo que es un proyecto bastante inclusivo, en el cual pues, tenemos en cuenta a toda la población. Me parece interesante porque está muy estigmatizado, que tenemos, o bueno, estamos en el siglo XXI, pues está todavía muy estigmatizado a, digamos, múltiples géneros, o tipo de sexualidad, orientación sexual. Entonces, es muy inclusivo y creo que también da para sensibilizar y normalizar un poco eso, porque darse cuenta que depende, bueno, no dependiendo de la orientación sexual, todos somos seres humanos y necesitamos respeto de igualdad de condiciones. ¿Alguna otra opinión? Porque hace unos años, varios añitos atrás, eso era un tema tabú para las familias, para la sociedad, para colegios, pero ya digamos como ya se ha promocionado, promocionado no, se ha investigado mucho sobre el tema y al igual con las condiciones que se han dado hasta el momento, pues ya se ha como generalizado, o sea, se ha flexibilizado más la sociedad, la religión, los estamentos gubernamentales, todo eso, pues ya es como un tema de en el árbol problemas, un tema que ya es muy globalizado. O sea, no es solamente como una región o un país, no, ya es muy globalizado. Y entonces por eso se han ayudado mucho los comités de los estados para poder hacer todas estas prácticas, o prácticas no, como esas promociones y prevenciones de estos temas. Okay. Bueno, yo les voy a dar mi opinión. Primero que todo, lo que ustedes están planteando, cuando ustedes sectorizan la población únicamente para la Universitaria de Colombia, recuerden que esto no es una investigación, es un proyecto social. Y como tal, la población tiene que ser global, tiene que ser amplia, no solamente sectorizada a una universidad. De pronto ustedes perciben de que la comunidad LGTB y más, ¿sí? Tienen unas percepciones, unas limitaciones, se sienten desplazados, se sienten humillados, se sienten relegados. Entonces, diga, la población central o la población objeto de estudios es esta comunidad. Entonces, la comunidad en general tocaría hacer como una sectorización por localidades, por decir algo, o por universidades con respecto a qué tanto estas personas se quisieran involucrar en su proyecto. ¿Cuáles son los beneficios que van a adquirir ellos con la intervención que ustedes harían? ¿Sí? Porque ustedes mencionan de que debe haber el derecho a casarse, lo que tiene que ver con las actitudes y prejuicios de las personas que rechazan ese estilo de vida, esa forma de vida, y entonces no permiten la inclusión. ¿Cuáles son esos beneficios que van a adquirir ellos? Bueno, y aquí, pues obviamente hay una parte jurídica que tiene que incluirse. Esa parte jurídica es porque, así como su profesor decía Francisco,
los derechos de cualquier ser humano, independientemente de su credo religioso, de su orientación sexual, del color de su piel, tienen los mismos derechos siempre. Entonces es como digamos, la parte legal puede apoyar el proyecto de ustedes, ¿cierto? ¿Cuáles son? Y eso creo yo que lo hemos mencionado para los diferentes proyectos que de pronto puedan venir, y es precisamente cuáles los beneficios para las empresas que tengan inclusión con esta población. ¿Cuál es la política pública de ellos también? O sea, la política pública de la comunidad de Hay una política pública. Exactamente. ¿Ven? Entonces, necesitan ustedes como reorganizar un poco el concepto de investigación, porque no es una investigación, es un proyecto en donde ustedes van a querer impactar positivamente para esta comunidad. Bueno, y hay que manejar, pues, obviamente, cuando ustedes hablan de la sensibilización, ahí puede estar como establecida el hecho de cómo van a llevar ustedes a cabo esa sensibilización. Por medio de charlas, por medio de caricaturas, por medio de una aplicación. Es decir, cuáles son las estrategias que ustedes van a hacer para generar eso. Y el respeto, porque no es que tengamos que obligar a las personas a que acepten esa orientación sexual. Así como los integrantes de la comunidad tienen derechos, las personas que no aceptan también tienen sus derechos. ¿Ven? Entonces es aprender a vivir con las diferencias individuales, aprender a vivir, aprender a tolerar y respetar los espacios de cada quien. Cuando le hablamos a una persona que está muy arraigada en su religión, hablar de que 2 hombres se van a casar o 2 mujeres se van a casar o 2 hombres van a adoptar un hijo pequeño o 2 mujeres, entonces, ¿cómo todo eso se tiene que manejar? Desde la parte legal, desde los derechos humanos, pero igual, pues de que se respete la condición de cada quien. Entonces, tienen que mirar eso. Muéstrame lo largo el problema. Es que nos tocó mostrarlo así para poderlo. Lo que sería. Okay. Es la imagen dividida. El tronco, ¿cuál es? Como tal, la inclusión y el respeto hacia la comunidad LGTBI más en la universidad, pero pues tendríamos que enfocarlo más. Claro, porque no es únicamente para la universidad. O sea, si el proyecto nosotros queremos que sea impactante y que funcione, tiene que ser para, no sé, involucrar, no sé si ustedes se involucren en diferentes universidades o lo hagan por localidad de Kennedy, Galtivá, Pontibón, Alto de Nariño, no sé, pero la idea sería eso. ¿Ok? Listo. ¿Qué otra cosa sería? ¿Ustedes consideran de que ellos necesitan la ayuda, las personas que hacen parte de esa comunidad? Sí, consideramos que se impactaría de manera positiva a la perspectiva que se tiene frente a la comunidad, a lo que sería la inclusión de valores, a la parte que sea más humana de la inclusión. Entonces, esto pues agregaría un valor agregado a lo que sería la comunidad como tal universitaria, pues lo que teníamos pensado como tal inicialmente, pero pues ya pensando en una comunidad general, como nosotros desde aquí podríamos sensibilizar a la comunidad para que las comunidades que pues vayamos a impactar lo vean beneficiar. Pues aparte de todos los proyectos de ley que hay, porque pues hay varios proyectos de ley, Hay que incluirlo. hay que pues, revisar también cómo lo impactaría positivamente, pero pensamos que sí. Ya. Porque fíjense lo que ellos han tratado de recuperar, bueno, no recuperar, de ganarse sus derechos con todo ese tema del día de, ¿cómo se llama ese día? El día de la elección. Exactamente, ¿ves? Y cómo ellos se han atrevido
y lo digo atrevido en el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo que no, de que son atrevidos ellos, ¿no? Pero se han atrevido a desfilar, ¿no? Se han atrevido a reclamar sus derechos como tal. En una sociedad como la nuestra, que es bastante arraigada a creencias religiosas, ¿no? Y todo eso hay que involucrarlo, porque es dentro de la sensibilización que ustedes quieren, hay que trabajar esa parte, para que se respeten los derechos igualitarios. Eso, muchachos, gracias. Grupo número 2, por favor. El grupo número 2 está conformado por Sofía, María Eugenia, Magali y yo. ¿Cambiaron el título? No quiero guardar para la próxima. Usted no utilizaron el WhatsApp. Sector. No te estreses. Pero tampoco exageres. Pero no te estreses. Pasa la vida. Eso, por favor.
Vamos a tocar el tema sobre la eutanasia. Magali Soto, Tatiana Marín y Sofía Ortega. María Eugenia Zulaga. Bueno, entonces como para dar un poco de historia, viene la palabra eutanasia, viene del latín eutanasia, es buen, y thanatos es muerte. Entonces, quien traduciendo le dice buena muerte. Bueno, nosotros en el primer enfoque es de que la pregunta problema de nosotros, ¿cuáles son las consecuencias o beneficios que se pueden generar a nivel psicológico, social, legal y moral? Bueno, ahí se forma una triada, porque digamos está lo ético, moral de las personas, lo religioso que también juega un papel importante, lo legal pues de que no esté contrario a las leyes en este momento, y lo otro es lo ético, que digamos nosotros ya venimos como normados en cuanto a las profesiones, ya sean médicas, sean psicológicas o sean jurídicas. Bueno, ¿por qué tocamos este tema? Porque es que hay una desinformación muy grande sobre este tema de la eutanasia. Entonces, mucha gente no estamos exentos de que algo va a suceder, un accidente, una enfermedad catastrófica que desarrollemos o que vamos al médico y la descubramos porque nunca fuimos. Entonces, por eso nos pareció muy importante este tema de la eutanasia. Entonces, ¿por qué la desinformación? Digamos, aunque eso no es como una pauta para que la persona se extravía a sacar como como el tema de no conocerlo, porque la ley dice en el artículo del Código Civil, dice que el no saber no justifica los fines a nuestra cabeza. Entonces, ahí tantito. Muy bien. Bueno, entonces hubo una sentencia que es la sentencia sentencia de tutela, la sentencia T970 del 14, donde despenalizó la eutanasia en Colombia. Una primera persona que hubo fue un humorista, Ovidio González, que era un humorista, y él es un cáncer de boca, entonces empezó ese tratamiento súper doloroso, aparte de eso le empezaron a hacer cenar partes y pues él ya se veía como deformado, entonces él por eso solicitó eso. La familia pues no quería, pero el señor dijo, los motivó para que le dieran como el aval también y lo apoyaran porque la enfermedad pues es muy dolorosa y aparte de eso es deforme, entonces él por eso solicitó esta eutanasia. Bueno, en las evidencias y los testimonios, ¿por qué las evidencias? O sea, nosotros nos basamos por los testimonios, casos reales. Hace muy poco fue este niño Acosta, el hincha de Millonarios, que él también adquirió una enfermedad, una bacteria. Entonces empezaron a hacer cenales de piel, el era demasiado doloroso. Entonces, por eso solicitó esa eutanasia que le aplicaran eso. Entonces, también nos apoyamos en las revistas indexadas sobre todos estos temas a nivel mundial, pero entonces lo redujimos ya pues al tema Colombia, pues más nos enfocamos en la Universitaria de Colombia, ¿en qué medio? De que vamos a utilizar, como unas encuestas tipo Likert, para que nuestros compañeros, por medio de las familias, nos ayudaran como a recoger esos datos para poder desarrollar el informe de nosotros, o bueno, el informe no, como el proyecto. Una recolección de datos para la evaluación de ese proyecto. Justo anoche en el Congreso dieron una noticia de que se hundió la regulación, el proyecto que regulaba la eutanasia. Anoche pues quedó hundido, el Congreso dio la noticia de que este proyecto pues ya lo echaron como a un lado para la regulación. Pero debe tener unos requisitos, Marita, perdón. Digamos ahí cuando la persona está enferma, llegan a un comité. El comité es científico. Comité científico, ahí pues entra una herramienta interdisciplinar donde miran a ver médicos, psicólogos, psiquiatras y los mismos médicos generales para evaluar si avalan o no este ¿Qué habilidad tiene aplicarle o seguir con ese requerimiento que tiene el paciente para ya ir a la etapa final? Bueno, los principales afectados pues son los enfermos y obviamente pues las familias, es el coletazo.
La población, ¿por qué se ve afectada? Porque no todas las personas tienen como el mejor acceso a las, digamos, a los hospitales, EPS, clínicas, porque hay unos que viven en las lomas, más lomas, y no tienen como los medios. Entonces, ahí por eso la gente no conoce y pues prefiere pues dejarse morir porque son muy costosos. Y también va en cuanto a la desinformación que tiene la persona con respecto a este tema. En el objetivo tenemos como, en el objetivo general tenemos como tal evaluar las consecuencias y beneficios de la eutanasia desde una perspectiva psicológica, moral, social y legal. Y en objetivos específicos tenemos como tal identificar los efectos emocionales en pacientes y familiares, analizar la percepción de la eutanasia en diferentes grupos sociales, proponer estrategias para la regulación y el acompañamiento psicosocial. Tenemos como tal en las actividades principales de investigación documental, encuestas y entrevistas, grupos vocales y campañas de concientización. En recursos necesarios tenemos como tal los recursos humanos, psicólogos, médicos, abogados y sociólogos. En los financieros tenemos apoyo a instituciones académicas, gubernamentales y ONG. En materiales tenemos encuestas digitales, espacios de debate y plataformas de difusión. En nuestros indicadores de éxito tenemos cuantitativos, que son los números de encuestas completadas, foros realizados y participación en campañas, y cualitativos, que son la percepción social antes y después del proyecto y cambios en el debate público. Bueno, los métodos de evaluación del proyecto son encuestas, entrevistas, grupos vocales, especialmente iría enfocado, como decía mi compañera, a los psicólogos y abogados de aquí de la Universitaria de Colombia. Un promedio de encuestas serían 30 para aplicar, como para sacar la base de datos y el resultado de estas entrevistas. ¿Cuál es el objetivo? Mirar ¿qué beneficio trae la eutanasia a la aplicación y al nivel de sufrimiento de la persona? En cuanto también a los cuidados paliativos, como regular un poco más esos cuidados, porque siempre lo mandan hacia la casa y a la familia es la que le recargan todo ese tema de los cuidados paliativos. Entonces, pues inicialmente las encuestas salían con los estudiantes de aquí de la Universitaria de Colombia. Los métodos de evaluación, utilizaremos métodos cualitativos y cuantitativos en este proyecto. También para medir el nivel de bienestar de las personas que están en esta situación o en esta crisis. Y el diseño, que ya va en la etapa final, sería por medio de ilustración de histograma, por medio de histograma, barras y tortas en las encuestas por medio del programa SPS. Bueno, los desafíos que encontramos en este proyecto, encontramos éticos, sociales y legales. De pronto, tal vez puede ser, se me ocurre en este momento, que se pudieron basar con respecto a lo que dice Magali, que anoche justamente detuvieron ese proceso, porque es que es un tema muy denso, es un tema que implica la parte social, y ahí nos enfocamos, digamos, en el tema religioso. Hay muchas personas que por su religión simplemente no acceden a una transfusión de sangre. Entonces es muy difícil que cierto grupo de personas se entren a debatir estos temas como tan arraigados en la sociedad y culturalmente como la religión. Entonces es uno de los principales factores o desafíos que tiene este tema de eutanasia. Existen también los temas legales y por supuesto pues que cada país tenga su jurisdicción o su competencia. Y si aún así están en un proceso, de hecho Colombia es uno de los pocos países
que la tiene legalizada, o hay ciertas etapas en donde se ha permitido, se ha legalizado por medio de sentencias, pero no todos los países cuentan con eso y no es una herramienta que cubra todos los aspectos porque de hecho está en proceso, se encuentra en esa etapa de construcción aún. Temas sociales, también existe la estigmatización con respecto a qué tanto derecho tengo yo sobre mi propia vida. Si yo tengo el derecho de matarme, si algunos así lo ven, si mi familia tiene esa autoridad de tomar esa decisión sobre la vida de alguien que tal vez en algún momento pueda resurgir pese a su historia clínica. Entonces son esos desafíos con los que de pronto se encuentran las personas que legislan la misma sociedad, el mismo paciente y el mismo enfermo. Estamos compartiendo. Se está grabando, pero no compartiendo. En cuanto al árbol de problema, bueno, lo principal es la decisión de morir dignamente con respecto a lo de la eutanasia. Las consecuencias psicológicas también es algo que toca evaluar, el alivio del sufrimiento de la persona, el sentido de control sobre la vida. En cuanto a consecuencias morales, tenemos el respeto a la autonomía del paciente y el acto compasivo y humano de morir dignamente. Bueno, como temas importantes que tenemos aquí en este estudio, pues es medir el impacto preliminar, porque como ya sabemos es un tema que, aunque se ha venido manejando hace mucho tiempo, no tiene los suficientes estudios, no se ha evaluado de manera rigurosa porque la ley no lo ha permitido. Lo que decían también mis compañeras, el desconocimiento de este proceso y de muchas limitaciones. Entonces, digamos que parte de la importancia es poder medir, tener unas bases estadísticas de cómo este proceso ha impactado a las personas y a sus familias. También es importante estos proyectos porque permiten evaluar si las estrategias se pueden sostener, si lo que se está proyectando es algo que se mantenga, como para seguir ejecutando el proyecto. Y pues por supuesto también que esto permite que se sigan tomando decisiones que impacten de manera positiva a las personas y a quienes hagan uso del proceso de la eutanasia. Sí. Bueno, las mejoras de aprendizaje. Pues significa en este proceso fortalecer la metodología de investigación, porque ya lo he estado diciendo reiteradamente, es un proceso que requiere estudios, investigaciones más a fondo en diferentes aspectos, en diferentes roles de la sociedad y de las personas que así quieran conocer del tema. También permite que se amplíe la planta de participación de actores, gente clave en este caso, que son legisladores, médicos internistas, médicos especializados, el grupo de médicos, los tratamientos paliativos, las familias que ya han pasado este proceso y quienes aún están con la duda. Y por supuesto también que pues, se busca que de manera amplia, a un futuro no muy lejano, se pueda ampliar a términos internacionales, que la legislación cubra, porque pues de repente no estamos exentos de encontrarnos en otros países, de pronto padecer alguna enfermedad, nuestros dolores son muy intensos, nuestro deseo es hacer uso de la eutanasia, y pues que estos países no tengan esta legislación referente a hacer uso de este proceso. Bueno, en la percepción médica y psicológica, ese valor en la eutanasia, ¿cómo influye, digamos, en los pacientes y en los médicos? En los cuidadores también y en las mismas familias, digamos, como buscando un bienestar emocional para una buena calidad de vida. Pues tendría que continuar así como lugar. El diseño ya habíamos hablado de eso, que era informar,
que sea medible por medio de cuestionarios, las investigaciones son cualitativas, cuantitativas, tener en cuenta el número de población, socialización del tema, sí, psicoeducación, pedagogía con respecto a este tema, porque muchas veces, o bueno, en esta entorno en que vivimos a veces se ve como aislado porque como no me toca a mí, entonces estoy completamente desinformada sobre los procedimientos para obtener este tema de la eutanasia. ¿Cómo se impulsaría de pronto este proyecto? Digamos con rifas, bueno, en especial como una fundación, como algo matriz para, digamos, implementar a otras fundaciones, como tratar como de contagiar a las otras personas de que eso es como casi una necesidad. O sea, no de pronto de todo el mundo que tenga esa necesidad, pero cuando se presenta es una necesidad para la familia, para el mismo paciente. Entonces, digamos, como incentivar, digamos, cómo los buscaríamos los medios para hacer como esta promoción. Entonces, digamos, unas rifas, hacer cartillas, bueno, unos bazares o lo que sea para recoger los medios para como promocionar esta actividad o esta información. La evaluación del proyecto, como tal, se utilizarán estadísticas como tal. Uno de los gráficos que se utilizará es el gráfico de la torta. También se utilizarán entrevistas, encuestas para saber cuestionarios, la posición y el concepto que cada individuo, cada encuestado tenga como tal de la organización. Continuaríamos dándole crecimiento al proyecto, viendo noticias, viendo que nuevas investigaciones salen, nuevos estudios, para que así el proyecto siga creciendo y no vaya a morir después de que nosotras finalicemos la clase. Y como reflexión final tenemos como tal, sabemos que es un tema delicado, un tema que como cultura, que Colombia como tal, somos un país católico, entonces en ese caso, y pues, pluricultural, entonces ese tema es un tema muy difícil de llevar con las personas, sobre todo con las personas que son ya de pronto de mayor edad, y pues se sabe que nuestra principal, como tal, característica que tenemos que hacer las encuestas y las entrevistas es la paciencia para que así podamos llevar una correcta finalización de las encuestas y así poderles explicar a cada individuo como tal sobre el tema. También sabemos que la importancia del proyecto va a partir de los objetivos y el enfoque que se está manejando en este momento. Tenemos en cuenta que este proyecto también, como tal, va a hablar mucho de lo ético y lo moral. Por eso sabemos que tenemos que tener un poco de cuidado a cómo mencionamos y explicamos el tema. Y la clase como tal nos brinda herramientas y conocimiento para poder desarrollar como tal un correcto proyecto social y así pues tener un enfoque, una guía lo más correcta posible. Y pues en todas las revistas que hemos buscado, en todas las revistas indexadas, siempre como titular sale el dilema bioético que tienen los médicos con respecto a este tema. Preguntas para el grupo que acaba de exponer su proyecto. Opiniones. No cierren el WhatsApp. Bueno, para el siguiente grupo, ¿no? Vaya pasando, organizando el grupo 3, son tan amables. ¿Sabe quién es el grupo 3? Ya le digo. Pero me van diciendo cuál es la opinión de ustedes. Camila González, Paola Parra, Brenda y Andrés. Bueno, ¿hay alguna pregunta al grupo o no? Yo creo que A ver, tengo una pequeña pregunta. Digamos que, bueno, entiendo y pues comparto la información de las compañeras me explicaron de que pues es para aplicar la eutanasia, pero ¿qué se haría con los profesionales que le corresponde aplicar la eutanasia? Teniendo en cuenta de que el médico, la enfermera, el profesional que sea cura ante todo, salvar y corresponder esa vida,
como, o sea, no hablo pues porque uno es de la salud y entiende mucho este proceso, y yo digo, bueno, si han estado pensando en cada profesional que tiene que ir a poner una eutanasia y lo difícil, lo ético, lo moral para ese profesional. ¿Cómo se haría para poder como brindarle también esa apoyo a ese profesional que le corresponde porque es por turno? Entonces, si en ese turno toca aplicar esa eutanasia, el que recibe o el que está, ¿cómo haría para poder afrontar ese proceso? Porque no es fácil. Obviamente sonará terrible, pero no es fácil matar a una persona de un momento a Es otro. que incluso hay una revista indexada donde habla de que oye, en especial un médico de Medellín, si no estoy mal, de apellido Valencia, donde dice, ¿por qué nos colocan esa carga emocional a nosotros? Porque si, digamos, yo no soy familiar, pero el lema de desde Aristóteles es salvar vidas, no salvar vidas. Entonces, por eso tienen que capacitar a todos los profesionales, digamos, hasta los jurídicos, a las mismas tienen que capacitar a las familias, a los médicos en especial, porque digamos es un derecho que uno necesita en ese momento, porque digamos, vuelvo y le digo, como una lolita mojada, uno no está exento de que suceda eso, entonces uno tiene que tener como la empatía hacia esa persona que está sufriendo los gastos, porque son gastos tenaces, por lo menos ahorita como está colapsada la EPS, O sea, la salud. No, yo te entiendo todo ese proceso, pero lo que yo te digo es que a veces cuando a uno se le muere un paciente que de pronto ya le tocaba irse, es tan doloroso y causa un choque emocional tan fuerte porque tú sales llorando. Entonces yo digo, ¿cómo le vas a quitar a otro ser humano? Así formar empatía y todo lo que tú quieras, pero saber que tú le vas a poner ese medicamento por vía intravenosa y provocarle un infarto fulminante. Mira, yo creo, entonces es algo que se me ocurrió de acuerdo a tu pregunta, que indiscutiblemente sí es muy posible una situación de pronto de vulnerabilidad con respecto a ese sentimiento, pero me parece que si de pronto la ley se fortalece en ese sentido, pues él ya de pronto conscientemente ampara ese procedimiento a algo que ya está reglamentado, está estudiado y está avalado. Entonces él arbitrariamente no le va a quitar la vida a esa persona ni va a decir, no, yo quiero poner porque se supone que hay un dictamen médico, hay un grupo interdisciplinario, una cantidad de médicos tratando a esa persona. Entonces se puede amparar en el historial clínico, en que ya esa persona definitivamente médicamente no tiene cosa. La legal le permite un aval. Y muy seguramente también se supone que esos médicos y que esas personas que intervienen ahí deben estar en un proceso de preparación psicológica, mientras ellos también eso empieza a regularse a veces de una manera no tan satánica o también, o sea, sino ellos asimilan que hacen parte de su trabajo. Parte de mi trabajo es salvar vidas, parte de mi trabajo también es apelar a la eutanasia de acuerdo al historial clínico que tengo ese paciente. Entonces, eso que la ley de pronto nos permite fortalecer esa cuestión moral o de conciencia. Sí, por eso tienen que dar capacitación. Aquí lo digo como el apoyo psicológico como una formación para poder aceptar el proceso de Sí, también en ese caso le podría, pues ya, digamos, como psicólogo, se le podría al doctor médico, enfermera que vaya a utilizar el medicamento en el paciente. Es como concientizar, tu prioridad es priorizar la vida y el bienestar de la persona, ¿verdad? Y si esa persona ya no tiene bienestar, no tiene salud y ya no puede vivir la vida como la tendría que estar viviendo, ahí ya tú le puedes decir, mira, tú lo que estás ayudando es a aliviar a esa persona y que esa persona ya sienta bienestar por fin después de tanto tiempo de estar sufriendo y estar viviendo esas penas de cuales ya es una enfermedad de calibre que esté manejando. Yo te entiendo todo eso, pero para eso están las clínicas también de cuidados paliativos. No solo va a cargar de la familia con ese proceso, se mandan a la clínica de cuidados paliativos hasta que ya ese corazoncito pare de funcionar. ¿Sí me va a entender? En una clínica que se les ofrece la limpieza, el cuidado, cambios de posturas, aplicación de crema, baños, hasta que ya Y ahí ya también, como en este caso, digamos, por lo que entiendo, capacidad por lo que tú eres prestadora de salud, perdón, que trabaja en salud. Exacto, entonces en este caso lo que se hace es como te concientizar es, porque digamos, uno puede poner a la persona en ese contexto, y a ti te gustaría, o tú te sentirías como viviendo en una vida donde tú no te puedes mover, no puedes hacer tus necesidades por ti mismo, no puedes caminar. Entonces a ella se le aplica ya un poco más al lado emocional para que la persona entienda que aunque sí hay cuidados paliativos y se le va a dar la mejor calidad mientras se muera, lo que se va a hacer es
vamos a cortar ese sufrimiento porque ya no se puede, o sea, ya la persona no da más, ya está desesperada. Y hay personas que cuando están en ese tiempo, en ese momento, incluso hay personas que se pueden morir todavía, incluso ellos van a hacer algo para morirse porque ya están cansadas. Entonces ahí lo que se hace es como priorizar ese bienestar y que esa persona ya se siente muy desgastada emocional, física, mentalmente, ya la persona ya no da para más. Entonces es por eso que Y es están así. tal igual en las EPS, en los hospitales, clínicas o además entre, digamos, de profesionales de salud, ya tienen unos derechos, ya está normado, ya está arreglado unos derechos y unos deberes de los pacientes y también de la otra parte. Entonces, por eso es que no trata como de estar como flexible a todo. Y por eso les digo, o sea, les comparto total pues, la idea y todo ese cuento, pero entonces yo lo que digo o refiero que sería muy bueno capacitar mucho profesionales, más que la familia, más que el usuario que quiere fallecer ya o conseguir ese descanso, más que desde el profesional, porque el profesional tiene familia, tiene hijos, tiene sus papás, o en algún momento vieron partir muchas personas, ¿sí me van a entender? Cuando a uno se le muere un paciente es muy complicado. Uno llora, así usted no lo conozca, así usted no lo lleve tratando una en 1000 vidas, no. Así solo haya entrado por un código y toca empezar un RCP de inmediato. Tú empiezas a poner ellos y tú solo oras en tu cabeza o piensas, Señor, que se salve, que no se me vaya a morir, que no se me vaya a morir. Y cuando se muere, usted queda como... O sea, salir de ahí y ver a la familia, o sea, es muy complicado. Y es que tú no le pones nada. Pero al igual cuando hay una historia clínica, uno hace unos consentimientos importantes. Si hay una persona con su capacidad idónea, uno dice, no quiero que me revivan, no quiero que me apliquen, no quiero nada. Entonces, por eso uno va a guardar también un respeto. Pero apenas ahí cuando la no reanimación y que la hacen firmar, ver cómo se muere ese paciente, terrible. O sea, todo el mundo sale de ahí esperando que ese señor entre en una falla muy orgánica para que se vaya. Y duele tanto. Entonces yo digo es eso, o sea, como más que todo la empatía con los profesionales que yo digo, es que es muy duro, o sea, estar en un hospital y vivir todo es muy duro, o sea, es Y es que no tanto para el profesional de salud, también el jurídico que tiene que apoyar a esa familia, o sea, para guiar ese proceso penal, o sea, es doloroso, entonces me Para concluir lo que tú preguntas, si efectivamente todo el personal que se ve inmerso en esta situación es necesario que empiecen a hacer un proceso de asimilación, empezando porque es un tema nuevo. Los científicos legales, clínicos, enfermeras, todos tienen que estar en un tema de familiarización con el tema de aceptación indiscutiblemente, porque es un tema nuevo y se tiene que manejar a nivel psicológico, porque obviamente de alguna manera los puede impactar. Aunque es diferente una muerte instantánea, viene ya en un proceso, ya se sabe, ¿cierto? Entonces, se van a hacer, disculpa, se van a hacer. Sí, se supone que todos tenemos que, tienen que estar en un proceso de aceptación y un programa psicológico para afrontar este tipo de situaciones. para poder realizar las leyes. Pero yo creo que no todos los profesionales deberán estar obligados a poner una economía. Sí. Es que no es una Porque obligación. es que realmente sí hay. Se supondría que tendrían que perfilar a ciertos médicos que sean capaces para poder apoyar. Les voy a decir algo. La idea es que, según el proyecto del grupo, es ayudar a la familia. Es otro proyecto de ustedes. Se están involucrando con los médicos, pero los médicos no lo estamos involucrando en el proyecto, es ayudar a la familia. O sea, ya digamos, el debate que se genera ahorita, pues, aunque los entiendo, no es al lugar. Porque lo que vamos a hacer es tratar de brindarle un buen morir al paciente y un proceso de duelo a los familiares. ¿Sí? Ese es el enfoque del proyecto. Obviamente, las universidades, las
escuelas médicas se encargarán de establecer lo ético, lo moral y la aceptación de ese tipo de momentos decisorios con respecto a un paciente terminal. ¿Ven? Pero en el caso de ellos es, creo que es la idea, generar un proceso de adaptación a la familia. Ahora, obviamente aquí hay una serie de desafíos que ustedes nos mencionaron, éticos, religiosos, sociales, jurídicos, morales, que se involucran allí, ¿cierto? Pero las actividades están encaminadas a permitir precisamente ese tipo bueno, yo no sé si llamarlo privilegios, ¿no? Pero ese tipo de condición con respecto a la muerte del familiar, ¿sí? Y cómo lo vamos a asumir. Aquí hay algo muy importante y es, hablando un poco de los médicos, se supone que los médicos deben de tener una ética profesional y hay algo que se evidencia fácilmente en algunos de ellos cuando cogen una historia clínica y por simplemente negligencia lo que hacen es copiar y pegar el concepto anterior del médico de hace 2 años, ¿no? Digamos, es concientizar en todo el sentido médico el buen uso de la medicina, la ética profesional. Porque si estamos haciendo eso de que vamos a tener que aplicar la eutanasia a un paciente en donde realmente no está bien evaluado o bien diagnosticado médicamente, podríamos incurrir en una decisión errónea. ¿Ven? Entonces, digamos que esa parte médica los entiendo y pues, obviamente le damos como exactamente la relevancia, pues puede estar pasando eso. Pero ya se encarga el comité ético, el comité ético de los médicos, todo ese manejo como tal. Pero el proyecto de ustedes va encaminado a la familia, como tal. ¿Ok? Bueno, vamos con el grupo número 3, por favor. Entonces, buenas noches, compañeras. Bueno, nuestro grupo está conformado por Laura Camila González, Brenda Núñez, Paola Andrea Parra y Andrés Felipe Contreras. ¿Cuál es el título de nuestro proyecto, de nuestro trabajo? Creciendo juntos, fortalecimiento familiar en el contexto penitenciario. Ok. ¿Cómo se llama tú? Paola Ah. ¿Y la señorita? Brenda Núñez. Brenda Núñez. Listo. Bueno, pues Y la señorita Camila González. Laura Camila. Camila González. Listo. Sigan, por favor. Listo. Bueno, esto va dirigido básicamente a las familias de los presos, las personas privadas de la libertad, y pues va enfocada pues, básicamente en el apoyo emocional y psicológico para pues, poder llevar esta condición o este episodio, ¿vale? ¿Qué investigaciones se han generado en este tema? Pues evidenciamos que no se han generado muchas, pero las que se han generado bastante importancia, ya que se han evidenciado que estas situaciones generan afectaciones tanto en las personas que están privadas de la libertad, pero también en las familias, ¿sí? Básicamente o primordialmente en las parejas y en los hijos. Se ha evidenciado que esas personas pueden generar o tener picos de estrés, ansiedad e incluso depresión. ¿Debido a qué? A los estigmas, primero que todo, que hay en cuanto a esa situación, las personas
por parte de la sociedad, también pues obviamente por su situación, que cambian, digamos, las dinámicas y las relaciones interpersonales. También se ha evidenciado una afectación emocional a largo plazo. Que arrojan los estudios también han generado pues una importancia en las redes de apoyo, en cómo los presos o las personas privadas de la libertad tienen o se relacionan durante ese periodo con sus familias, con sus amigos, con sus allegados. También debido a eso se ha demostrado que hay una vital importancia en generar y crear programas de apoyo. Estos programas de apoyo están en instituciones penitenciarias, pero también hay algunas afuera de ellas. Algunos de los programas que se han generado son precisamente en las instituciones de carácter religioso, por ejemplo, Fundación Caminos Dentro de Libertad, Asociación Sacerdotal de Maximiliano Kolbe. También en instituciones de carácter jurídico como la Corporación Jurídica Libertad, fundaciones como la Fundación Acapana, Fundación Teatro Interno, Fundación Los del Camino, y una muy importante que tenemos acá en Colombia es la Fundación de Joana Bamón, que ha generado bastante repercusión, que es la Fundación Acción Interna. En este proyecto, en esa fundación, Joana se concentra mucho en brindar apoyo a los presos, pero también a las familias. Se genera apoyo psicológico y también un poco de apoyo económico para que las familias también vamos llevar esa situación de una mejor manera. También los estudios que nos han dicho que hay una vital importancia en la comunicación que se lleva en cuanto a los reclusos con los presos. Esto es muy importante porque al tener, bueno, han generado los estudios que al tener una buena comunicación entre las familias de los presos, se genera también un sentimiento de esperanza en cuanto pues, a ver a su familia en libertad. También alivian esos episodios de ansiedad y estrés. Entonces, pues, los estudios nos han generado esto. Hay algunos trabajos de investigación de la Universidad Abierta a Distancia, específicamente los cuales tratan mucho sobre la importancia de darle apoyo psicológico y emocional a las familias. En conclusión, pues, en cuanto a los antecedentes bueno, también tenemos un programa en la Cruz Roja que ha desarrollado también, pues, para ayudar o para generar ayuda de salud mental y apoyo psicosocial a las personas vulnerables o que se ven afectadas por esta situación, no solo digamos el que está preso, sino todo su contexto familiar y sus redes de apoyo. En conclusión, bueno, pues el apoyo emocional brinda herramientas para que las familias puedan llevar ese proceso de la mejor manera. Obviamente sabemos que es algo duro, y que obviamente afecta las dinámicas, pero pues se genera una importancia. También se continúan planteando prácticas y programas efectivos para que pues, ese tema vaya generando más conciencia y vaya generando más estudios, más conciencia, y pues obviamente que nosotros es uno de ellos. Bueno, porque es importante este tema y porque es relevante para nosotros, pues consideramos que básicamente, como dijo mi compañero, hay muy poquita investigación. Se sabe que hay apoyo para el interno, para la persona privada de la libertad, más no para la familia. Y más cuando la persona llega a ser un sustento bastante importante en tema económico. Se ha logrado evidenciar pues, que hay un impacto emocional y social en una persona pues, privada de la libertad, pero todo esto queda pues básicamente para la familia afuera. Ellos obviamente hacen todo el proceso como de persona privada de libertad, pero también no se sabe cómo se trata a la persona, bueno, las familias por fuera. Por este proyecto lo consideramos tan importante porque básicamente lo que queremos es brindar herramientas de apoyo psicológico que fortalezcan sus vínculos y preparen un ambiente más adecuado para la reintegración de sus seres queridos. Básicamente, pues que no haya una estigmatización ni para el interno cuando salgan, ni para la familia que se queda durante ese proceso. Bueno, acá tenemos el árbol de problemas. Entonces, consecuencias a corto plazo, los sentimientos de abandono por parte de los internos, desgaste en las relaciones familiares, el deterioro emocional de las familias. Perdón. El problema central es la falta de apoyo emocional y social para las familias de los internos. En cuanto a consecuencias a largo plazo, está dificultad en la reintegración del interno al núcleo familiar de la sociedad, aumento del riesgo de reincidencia del interno y la exclusión social de las familias y la perpetuación del estigma. En cuanto a causas inmediatas, tenemos falta de programas psicoeducativos para las familias, escasa comunicación entre los internos y sus familiares, el aislamiento social debido al estigma asociado a la cárcel
Y en causas subyacentes tenemos falta de políticas públicas que promuevan el apoyo a las familias de los reclusos, estigmatización de las familias en su comunidad y el desconocimiento sobre la importancia del rol de las familias en la reintegración de los internos. En cuanto a los objetivos, tenemos el objetivo general, que es brindar apoyo integral a las familias de los internos con el propósito de fortalecer su bienestar emocional, mejorar las relaciones familiares y preparar las familias y prepararlas para acompañar de manera efectiva el proceso de reintegración del interno al entorno social, reduciendo el estigma social y promoviendo la creación de redes de apoyo. Tenemos 3 objetivos específicos. El primero es fortalecer el bienestar emocional de las familias de los internos mediante talleres psicoeducativos y sesiones de acompañamiento psicológico. El segundo es mejorar la comunicación y las relaciones entre los internos y sus familiares mediante actividades que promuevan el diálogo abierto y fortalecimiento de los lazos familiares. Y el tercero, tenemos monitorear y evaluar el impacto del proyecto mediante la aplicación de encuestas, grupos focales y entrevistas con el fin de ejecutar las intervenciones según las necesidades de las familias y asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Bueno, entonces tenemos las necesidades y metas a corto plazo. Una de nuestras metas a corto plazo es talleres de autocuidado y bienestar emocional, donde se van a brindar, o bueno, se van a implementar las necesidades de espacios congruentes donde puedan tener expresión emocional, tanto los familiares como los internos, pero más que todos los familiares de los internos. Otro es brindar herramientas y técnicas para fortalecer lo que es el estrés y ansiedad, ya que esto es lo que causa el reclutamiento y demás de su familiar, y fortalecer los lazos sociales y familiares que se tienen. Otra meta que tenemos es la sesión de terapia familiar, esta es para fortalecer los lazos que se han podido romper por la causal de que el interno esté dentro de la cárcel y desarrollar habilidades para dejar de un lado el estigma social y poder fortalecer ese lazo familiar y demás. Otra meta, es las redes de apoyo, no solo la conexión que tienen con sus familiares, sino también con la sociedad o comunidad donde se encuentren en el momento. El apoyo emocional y práctico, cómo saber tener habilidades y herramientas técnicas para esto. Y también la necesidad de compartir experiencias y conocimientos con otras personas y otros familiares que hubieran pasado por lo mismo. Charlas de sensibilización, ya que pues normalmente el estigma social es bastante fuerte y no se colocan en el lugar de los familiares o al interno, sino simplemente los rechazan o los dejan de lado y los juzgan de mala manera. Las necesidades y metas a largo plazo. Una de las metas es mejorar la comunicación entre internos y familiares. Esto es para fortalecer la confianza que se perdió y la comunicación efectiva que tienen entre ellos. Otra es promover la colaboración y el apoyo mutuo, tanto interno como familiar. Y el otro es fortalecer como tal ese lazo o necesidad que se ve a causa de problemas económicos, problemas emocionales y apoyo. Y la preparación para la reintegración, tanto para los familiares como los internos. Esto pues incluye tanto emocional como en el ámbito de confianza que los dos manejan. En este caso pues se va a manejar lo de la vida diaria. Nosotros tenemos en cuenta que para un interno cuando sale a la reintegración es muy poco probable de que un empleado lo vayan a emplear, valga la redundancia. Lo va a ser muy juzgado. Si tiene antecedentes penales, adiós. O sea, es como ya de uno. Necesidad de promover la independencia y la autonomía. Esto pues va tanto a familiares e internos porque pues en el lapso de tiempo que estuvo en la cárcel, pues los familiares tuvieron que manejar lo que dejó, necesidades y demás. Y ya por último es la investigación y evaluaciones. Acá nos va a ayudar a entender mejor cómo los familiares internos han ido avanzando por medio de test, post y después. Y evaluar la efectividad de las intervenciones que se evalúan acá, tanto económicas como sociales y dinámicas. Sí. El cronograma de actividades. Sí. El cronograma de actividades lo realizamos por semana para el mes de abril. La primera semana sería del 1 al 9 de abril, tenemos 3 actividades por semana. En la primera semana se va a realizar reunión inicial con las familias de los internos para presentar el proyecto y los objetivos que tenemos con el proyecto.
La actividad número 2 es talleres de apoyo emocional para las familias enfocado en la gestión del estrés y la ansiedad. Y la actividad número 3, creación de grupos de apoyo en redes sociales para las familias para estar en contacto y en comunicación con las familias. En la semana 2, del 10 al 16 de abril, tenemos la primera actividad, visitar a las familias en sus hogares para evaluar sus necesidades y brindar apoyo emocional. Actividad número 2, talleres de fortalecimiento de los vínculos familiares enfocados en la comunicación efectiva que vayan a tener con sus familiares que se encuentran privados de la libertad. Y actividad número 3, tenemos la organización de una actividad recreativa para las familias para que pues, puedan tener un contacto entre ellos y puedan compartir las diferentes circunstancias que han vivido. Para la tercera semana tenemos del 17 al 23 de abril la primera actividad de reunión con los internos para evaluar su progreso y brindar el apoyo también hacia los internos. Actividad número 2, talleres de preparación para la reintegración enfocados en la búsqueda de empleo y la reintegración social. Esto también va dirigida hacia las personas privadas de la libertad. Y la actividad número 3, que es creación de un plan de acción para la reintegración de los internos con la familia y cuando salgan, pues con la sociedad. Y para la semana 4, del 24 al 30 de abril, tenemos la primera actividad, que es la evaluación final del proyecto y reunión con la familia para evaluar qué tan bueno les ha parecido el proyecto y si han tenido un avance con el mismo. La actividad número 2 es la creación del informe final del proyecto, incluyendo las recomendaciones para las familias de los reclusos. Y la actividad número 3 es la planificación de una actividad de cierre del proyecto como un evento de reconocimiento hacia las familias y los internos. Me parece muy estructurado. De hecho, es el grupo que avanzó en todo lo que yo les había solicitado. ¿Sí? Me parece muy estructurado. Lo que quiero hacer la pregunta es en lo siguiente. Como determinar el tipo de relación existente entre la familia y la persona privada de la libertad. ¿Qué tipo de situación llevó a que la persona, aunque tú lo mencionaste, o fue su merced, ¿por qué fue que lo llevaron preso? ¿Sí? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por violencia intrafamiliar? ¿Por un asesinato? ¿Por demanda de alimentos? No sé. Es como mirar un poco el nivel de complejidad, por qué lo llevaron ahí. ¿Sí? Como para poder determinar nosotros como familia si queremos acercarnos a él o no. ¿Sí? Porque es que necesitamos de que haya una claridad y una sensibilidad hacia la persona que está privada de la libertad. O sea, nosotros no podemos venderle una idea muy bonita si tú y yo no queremos hablar con él o con ella. ¿Sí? Porque no podemos ser obligados por el grupo de profesionales para que asistamos a este proyecto. ¿Ve? Entonces debe partir de una necesidad de cercanía afectiva, emocional, de un vínculo emocional de amor como tal entre nosotros como familia y el interno. ¿Sí? Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta en el proyecto de ustedes es el tiempo de la persona que va a permanecer recluida. Es una condena de 6 años, es una condena de 30 años, es una condena de 50 años. Este proyecto debería estar vinculado precisamente en ese tiempo de inclusión, de reclusión, perdón. Entonces, para poder determinar, porque si lo estamos apoyando y nos estamos apoyando con familia, pero resulta que él va a estar allá como encerrado 30 años y lo acompañamos en el primer año, ¿qué hacemos? ¿No? Eso tiene que vincularlo en el proyecto. Y eso son variables externas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? La parte emocional de cómo nosotros nos vamos a estar vinculando. Todas las actividades que ustedes plantean están dirigidas a la familia. ¿Sí? De alguna u otra manera integrarían en esas actividades a la persona privada de la libertad, en algunas, ¿cierto que sí? Bueno, para poder entonces que no pierdan eso que ustedes decían allí como la comunicación.
Pero está interesante, me gusta mucho. Muy bien. Por tanto, nos veremos mañana en clase virtual. Siguen 4 y los demás. El 4, el 5, el 6. Grupo 4, estudios de crianza de madres trabajadoras sexuales y su impacto en el desarrollo emocional y social de los hijos. ¿Quiénes son? Es decir, Fernanda, Paula, Santiago y Valentina. ¿Listo? El grupo número 5, secuelas psicológicas en las aplicaciones. Nosotros pero cambiamos de tema. Ah, sí, ¿no? Ah, bueno, listo. Jessica y David, ¿no? Ustedes dos únicamente. Luego, afecciones psicológicas de mujeres en etapa menopáusica. Luz García, Andy Díaz, Martín y Mariana dice por qué lo cambiaron por Casti Blanco y Jessica de la Peña. Jessica de la Peña. Jessica. Y el último, análisis de riesgo del uso de redes sociales en adolescentes de 9 a 17 años que estaban también. Jennifer Marcela Cruz. Listo, muchachos, lo tenemos mañana. Gracias. No, ya.